En este video vamos a aprender a calcular la distancia entre dos puntos. Para eso debemos recordar el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras nos decía que siempre que tuviéramos un triángulo rectángulo con catetos A y B, teníamos que la longitud de la hipotenusa, que es c al cuadrado, era igual a la suma de las longitudes de los catetos. Esto es importante, ¿por qué? Porque nos da una fórmula para determinar la longitud de la hipotenusa, es decir, determinar solo el valor de C en términos de los valores de los catetos. Y esto lo vamos a usar para calcular la distancia entre dos puntos. Para ver un ejemplo, vamos a tomar como puntos A de coordenadas 1, 1 y B de coordenadas 3 con 2. Y vamos a tratar de aplicar esto para calcular la distancia entre estos dos puntos. Luego daremos la fórmula general para calcular la distancia entre cualquier par de puntos. Ubicamos primero los puntos, sabemos que A estaría ubicado por acá, sabemos que B estaría ubicado por acá. Y lo que nos interesa saber es cuál es la longitud entre A y B, es decir, calcular la distancia de esta recta. ¿Sí? ¿Cuánto mide este segmento que acabo de ubicar en la imagen? Antes de eso, pues queremos usar el teorema de Pitágoras. Vamos a mirar cómo podríamos formar un triángulo rectángulo acá. Entonces, fíjense que si trazo una línea horizontal, un segmento horizontal, donde está ubicado A, tendría esta línea de acá. Puedo trazar una línea vertical a partir de B. Tendría esta línea de acá. Tenemos este tercer punto. Nos aparece un tercer punto al que vamos a llamar C. Este punto va a ser un punto auxiliar que va a tener coordenadas 3 en X y 1 en Y. Usando esa información es que vamos a calcular la distancia entre A y B. Fíjense que con este nuevo punto tenemos un triángulo rectángulo. ¿Cuál es la ventaja de este punto? Fíjense que la distancia entre A y B se puede calcular de manera muy sencilla. ¿Por qué? Porque es una línea horizontal. Yo lo único que tengo que saber para calcular la distancia entre A y C es mirar la diferencia de sus coordenadas en X. Es decir, cuánto hay de aquí a acá. Y ahí lo puedo ver bastante fácil. De hecho, se ve reflejado abajo. Hay dos unidades. Entonces yo sé que la distancia entre A y C, que voy a denotarlo así por la longitud del segmento AC, es igual a 2. Fíjense en que eso coincide con el valor absoluto de 3 menos 1. Ahora, ¿cuánto hay de B a C? ¿Cuánto hay desde B hasta C? Segmento BC tiene una distancia de 1 unidad, que coincide con valor absoluto de 1 menos 2. Y ahora, si aplicáramos Pitágoras, tendríamos que el segmento entre A y C, entre A y B, ¿cuánto sería? Si solo reemplazamos en Pitágoras, sabemos que esto sería igual a la raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Es decir, esa longitud va a ser igual a raíz de 5. ¿Y cómo podríamos generalizar esto? La idea para generalizar va en el hecho de observar que independiente de cómo hubiéramos ubicado a A y a B, para obtener estos lados de estos dos catetos que tenemos aquí, del cateto de abajo y el cateto de arriba, lo que estamos haciendo es calculando la diferencia de sus coordenadas. Observen que cuando calculamos BC, estamos calculando la diferencia entre 1 y 2, que son las diferencias entre el eje Y, entre la coordenada en Y. Y cuando calculábamos esta de A a B, estábamos calculando la diferencia entre el eje X, es decir, este AC, que era este 3 y este 1, era la diferencia de este 3 y este 1. Y esos eran los valores que iban a quedar en la fórmula de Pitágoras. De manera general, si yo tengo
que A tiene coordenadas x0 e y0 y B tiene coordenadas x1 e y1, la distancia o la longitud del segmento AB va a estar dada por la raíz cuadrada de la diferencia en x0 menos x1 al cuadrado, más la diferencia en y, que es y0 menos y1 al cuadrado. Y esta va a ser nuestra fórmula general para determinar la distancia entre dos puntos. Para terminar con un ejemplo, si yo tengo cualquier par de puntos, así no los pueda graficar, como por ejemplo, si tomo el punto 10,12 y a este lo voy a llamar A y a B lo llamo 12,16. Entonces yo tendría que la longitud del segmento AB, sin necesidad de graficarlo, sin necesidad de volver a hacer toda la construcción geométrica que se hizo antes, porque ya tengo una fórmula que voy a reemplazar acá, sería la raíz cuadrada de 10 menos 12 al cuadrado, es decir, este menos este, más 12 menos 16. Permítame borro este 12 al cuadrado. Esto de acá es igual a la raíz de 10 menos 12 es 2. 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y esto de acá sería igual a la raíz de 20. Y esto de acá sería la distancia entre A y B. Y así es como calculo la distancia entre cualquier par de puntos con solo conocer sus coordenadas.